El marco general para la estrategia Conversatorio, Lenguaje y Cine, entonces, cuenta con el alma de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. Y es pues una disculpa cinematográfica para hablar de temas relacionados con el lenguaje, las lenguas, el habla en principio, pero que pretende que sea un espacio que abarque también la literatura y la filología en general. Para empezar el evento de hoy, debo presentar pues a nuestro invitado, que allí lo tienen. Sé que la mayoría de las personas que hoy nos acompañan lo hacen justamente porque José Luis está aquí con nosotros, porque ustedes saben que el doctor Ramírez Luengo es una autoridad en nuestra materia de historia de español, y aquí en Colombia, pues especialmente aquí en Medellín, tiene club de seguidores, ha apoyado nuestro trabajo en el Semillero Español Histórico de Antioquia y nos ha acompañado en muchas actividades que hemos hecho en el grupo de estudios sociolingüísticos, del cual es nuestro miembro asociado, afortunadamente. Les cuento entonces que el doctor José Luis Ramírez Luengo es doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Deusto, en España, y actualmente desarrolla su labor docente e investigadora en la Universidad Autónoma de Querétaro, en México. Ha sido investigador y docente, además, en la Universidad de Jaén y en la Universidad de Alcalá, en España, así como invitado en diferentes instituciones de enseñanza superior de Europa e Iberoamérica. Su ámbito de investigación fundamental lo constituye pues la historia de la lengua española en la época moderna, tanto en España como en América, así como el contacto lingüístico del español con el portugués desde un punto de vista histórico y la configuración de la ortografía moderna. Ese es uno de los pocos temas pues que él trata. Ha publicado un centenar de trabajos, un mundo de artículos de investigación, muchas reseñas en revistas científicas, y destacamos pues algunas de sus obras porque si no, no acabamos y el tiempo es corto en internet. Breve historia del español de América, la lengua que hablaban los próceres, el español de América en la época de las independencias, una descripción del español de mediados del siglo XVIII y los textos para la historia del español, cuyos volúmenes incluyen documentos de archivo y análisis sobre el español de Honduras, El Salvador y Guatemala. Bueno, esos solamente algunas de las muchas referencias que él tiene. Bienvenido a este espacio virtual, José Luis. Muchísimas gracias, María Claudia. Bueno, antes de conversar sobre el tema específico, vamos a compartir, quiero también compartirles dos breves fragmentos acerca de la película que hoy nos convoca, Un tal Alonso Quijano, de Livia Estela Gómez. El primero de ellos, de un artículo del periodista Richard Hernández, titulado Cine colombiano, nace un Quijote en medio de la pandemia. Dice así: el cine colombiano sigue en medio de la emergencia por el COVID-19, esta vez con una curiosa historia que tiene a un Quijote como protagonista. Se trata de Un tal Alonso Quijano, una producción de estudiantes de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Nacional de Colombia y la Red Collision, dirigida por Livia Estela Gómez Díaz, realizadora de cine y televisión y magíster en Teoría de la Historia del Arte y la Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia. Le preguntan a ella, ¿cómo surgió la historia de Un tal Alonso Quijano? Dice la profesora Livia Estela: cuando yo era estudiante de cine, vi una electiva que se llamaba Cervantes y el Quijote, que la dictaba un profesor de apellido Aguirre. Era una clase muy divertida y el profesor entraba caracterizando a Don Quijote. Ahí empecé a fantasear con que un día el profesor iba a entrar vestido de Don Quijote y corrido de la teja creyéndose el personaje. Allí surgió la idea. Fue un proyecto de investigación realizada con estudiantes durante 4 años, no pensada para lo digital, pero óptima para verla en familia. Hasta ahí las palabras de Livia Estela. Destaco yo, por supuesto, la propuesta y dirección femenina, el proyecto en el marco de la universidad pública y la vinculación de estudiantes al desarrollo. El segundo comentario es del profesor Osvaldo Osorio, de la Maestría en Creación de Estudios Audiovisuales de la Universidad de Antioquia, quien publica en prensa Un tal Alonso Quijano, de Livia Estela Gómez, El Quijote Punk. Lo publicó la semana pasada. Una película universitaria es ya de por sí una quijotada. Si bien Livia Estela Gómez ha firmado 3 largometrajes, uno de ellos documental,
Este proyecto se desarrolla con el apoyo de la Universidad Nacional y sus estudiantes. Y tal vez por eso es que esta película tiene un cierto espíritu de búsqueda y riesgo en sus componentes y tratamiento. Con una premisa atractiva por los cruces que propone, construye un relato lleno de variables y connotaciones tanto intimistas como de contexto. Un viejo profesor de delgada figura y un escudero que cuida vacas y caballos tienen una amistad forjada por el amor al Quijote y por su naturaleza marginal. Son soñadores, por evasión el uno y por voluntad el otro. Tratan de mantener vivo el universo de Cervantes en medio de la indolencia de nuestro tiempo, abriéndose paso entre tanta violencia y el ruido de los nuevos afanes. El contraste entre lo elaborado y sensible que puede ser el Quijote y lo básico y rabioso que puede ser el punk es el contrapunto que sostiene el ritmo del relato. La Dulcinea es una joven punkera y un profesor es el mismísimo Quijano, pero la identificación con esa joven tiene unas implicaciones más profundas en la historia. Ella es la imagen que, para el protagonista, conecta con el violento pasado del país, convirtiéndolo en una víctima más, que como todos los demás, lidia a su manera con esa carga. Aunque este contrapunto parece lo más visible de la película, en realidad el relato es movido por ese Sancho gentil y despistado. Él termina siendo el hilo conductor y punto de vista. Es el escudero de la trama, quien desarrolla el adverso pasado de Quijano y arroja luz sobre los detalles de la historia. Paralelamente, hay una línea narrativa del pasado que está construida inteligentemente, desde el envejecido acabado de la imagen hasta ese extrañamiento de verla entrometiéndose en el relato, sembrando la intriga en el espectador, a quien le anuncia que esa no solo es una historia de locura y amor por los libros, pero sí es una película sobre la locura, la de un hombre y de un país. Y entre la una y la otra, el relato juega con distintos tonos: comedia, drama, intriga, película juvenil, farsa y fábula. Algo que no todas las películas que lo tienen logran capitalizarlo, pero aquí no molesta, porque todos esos códigos están orgánicamente integrados en la narración y esta combinación se convierte en una de sus principales virtudes. A pesar de que a su clímax tal vez le faltó intensidad y que por momentos la puesta en escena parece resentirse del largo y discontinuo proceso de rodaje, con la muerte de su actor principal incluida, se trata de una película entrañable y estimulante, con muchas imágenes bellas y poéticas, como la del Quijote y Sancho en Vespas. Una quijotada como tantas del cine nacional, que también da cuenta de la consolidación de la obra de una de las pocas directoras que tiene el país. Hasta aquí las palabras del profesor Osorio. Perdón que lo leí todo, pero me pareció muy interesante y es una de las personas que sabe de cine en esta ciudad. Una anécdota triste, ¿sí? El actor Manuel José Sierra lamentablemente murió durante el tiempo de rodaje y en su reemplazo se escogió al actor Iván Álvarez de La Libélula Dorada. Para mí, pues la película me lleva a mis años universitarios de rebelión, de libertad, de locuras, de clases de literatura de la Universidad Pública en Bogotá, por supuesto. Para los estudiantes de lenguas y de filología, los profesores de literatura son, como ellos dicen, pues los tesos, el ejemplo a seguir, y eso los marca muchísimo. También, pues, obviamente la película está llena de esa época violenta, los 80s, las víctimas anónimas, las consecuencias de esa guerra absurda de los narcos, que todos en mayor o menor medida hemos padecido en este país. Tiene muchos temas muy locales, pero a la vez creo que universales. Entonces, no sé, esta película colombiana, ¿cómo te pareció, José Luis? En principio, ¿qué te llamó la atención de la película en sí? Pues mira, hay una serie de cuestiones que me parecieron muy interesantes conforme la estaba viendo, pero creo que en realidad va a parecer que estoy plagiando al profesor Osorio porque son puntos que a mí también me han llamado la atención. Por un lado, y es fundamental, es necesario, inevitable, ¿no? Cuando aparece el Quijote, es la idea de la locura, ¿no? Y la versatilidad de la idea de la locura. En realidad, en una sociedad como la que está mostrando la película, ¿no? Esa escena de el muchacho de Medellín que lo montan en el avión, el famoso vuelo a Cali, y le hacen volar el avión sin saber ni siquiera qué es lo que está pasando, uno se pregunta, en unas cuestiones tan duras, uno se pregunta en realidad qué
quién es el loco, dónde está la locura y si de verdad el loco es el profesor Quijano por querer vivir en una realidad que lo saca de ese mundo incómodo y de esa realidad con la que no está tan a gusto. Y es muy interesante porque me parece que esa en el fondo es la idea del Quijote, ¿no? Don Quijote se vuelve loco simplemente porque no quiere estar en esa realidad en la que está. Y en este sentido también me parece muy bonito y también se ve en la película y se ve en la novela la cuestión de la literatura como un punto de escape, como una salvación, ¿no? Esta idea de no me gusta este mundo porque no es como yo quiero, entonces me refugio en la literatura precisamente para poder huir de esta realidad, porque es más loca la realidad que mi supuesta locura. Hay otra cuestión que me llamó mucho la atención, o me gustó porque trata una imagen de una escena del Quijote que me gusta mucho, que es cuando al final esa escena en la que el profesor está enfermo y Santos, este Sancho Santos, ¿verdad? Le quiere decir, bueno, pues que bueno, pues está hablando con él, ¿verdad? Me parece que es una imagen o una escena que enlaza muy bien con la cuestión de la escena de la muerte de Don Quijote, que es una escena hermosísima porque ahí Don Quijote está diciendo yo estaba loco, en realidad esto era una locura, y Sancho es el que se ha transformado realmente en el que vive en la realidad y le dice, pero no, señor, cúrese y salgamos, porque solo está loco el que se deja morir, que es una idea muy bonita y bueno, que a mí realmente pues me toca mucho, ¿no? Entonces me parece muy, muy interesante cómo juega la directora, cómo juega el guión con esta cuestión de tomar las escenas del Quijote y adaptarlas a la realidad, a lo que es la realidad de este Quijote de fuera del Quijote, ¿no? También hay otra cuestión que me llamó la atención, también lo ha dicho el profesor Osorio, que es la relación de Don Quijote con el punk, ¿no? Con todas la muchacha, ¿verdad? Y todos estos grupos punk, esta escena final cuando hacen esta canción. Y en realidad, aunque dice el profesor el contrapunto entre el Don Quijote y el punk, yo he de decir que no lo veo tanto como contrapunto. Si entendemos que tanto el punk como Don Quijote lo que hacen es rebelarse ante lo que es una situación, una sociedad incómoda para ellos, ¿no? Una situación en la que no quieren vivir. Desde ese punto de vista, quizá pues, Don Quijote es el primer punk, ¿verdad? Por más que no lleve cresta y ese tipo de cosas. Esto enlaza con otra cuestión que decía una profesora de la Universidad de Jaén, muy querida, una amiga muy querida, que decía que uno puede hacer cualquier cosa con Don Quijote porque en Don Quijote está todo. Don Quijote ya ha dicho todo lo que se puede decir. Y en este sentido me parece muy interesante demostrar cómo algo en principio tan opuesto como puede ser la música punk, pues enlaza muy bien y no disuena con lo que es Don Quijote y su filosofía. Así que la verdad me ha gustado mucho. Bueno, no lo he dicho, pero cuando hablaba de la cuestión de la violencia y qué es la locura en un ambiente violento, yo me crié en Bilbao en los años de ETA, entonces digamos que la cuestión de la violencia y el terrorismo, ahora vivo en México, que tampoco es una situación precisamente pacífica, pues es algo que yo tengo muy presente. Entonces, pues es una reflexión que incluso más allá de lo que puede ser como espectador, es una reflexión pues, que yo tengo muy presente en mi vida cotidiana y es algo que me gustó mucho, me tocó muy de cerca en ese sentido. Muy bien. Fíjate, efectivamente, pues así como el Quijote y la enseñanza de la literatura son una excusa para hacer una película, pues lo que pretendemos nosotros es que la película sea para una excusa para hablar de temas lingüísticos. En ese sentido, pues estamos aquí hoy para hablar un poco del léxico del Quijote, del siglo XVI, de arcaísmos, y que son temas que pues están en el día a día de nuestros estudiantes del semillero, de la historia del español. Bueno, entonces aquí habíamos yo había dispuesto unas preguntas y en la medida en que nuestros oyentes o nuestro auditorio tenga preguntas, pues las pueden ir haciendo por el Facebook y te las voy haciendo. ¿Te parece? Empecemos, por ejemplo, con estos fragmentos que nosotros escuchamos en la película, a propósito también de la película, ¿cierto? Esos fragmentos que se leen o interpretan allí corresponden, tú que conoces bien la obra de Cervantes, corresponden a esa versión original escrita en el siglo XVI. En realidad creo que habría que distinguir entre dos tipos de fragmentos. Por un lado son los fragmentos que ciertamente son fragmentos reales de la novela, ¿no? Al comienzo están
ellos, Quijano y Santos, en Monserrate, si no me equivoco, ¿verdad? Se ve Bogotá todo a los pies, y ahí ciertamente lo que están haciendo es narrar fragmentos reales de la novela. Pero me parece que lo que es más interesante es todos esos fragmentos recreados, es decir, los personajes en ciertas ocasiones lo que hacen es construir una lengua caballeresca, hablar a lo Don Quijote, precisamente por, bueno, pues en estas escenas cuando están intentando que él sane de su locura, entonces pues están intentando convencerlo y demás. Es muy interesante entonces que hay dos tipos de fragmentos, unos que son reales, fragmentos del siglo XVI, y otros que son fragmentos que imitan, que remedan, que parodian hasta cierto punto la lengua de Don Quijote. Y digo que es muy interesante porque esto me lleva otra vez a cómo está preparada la novela, cómo está escrita la novela y cómo está organizada. En la novela en realidad hay dos tipos de español. Está por un lado el español del siglo XVI, de cuando habla el narrador, es el narrador Cervantes, ¿verdad? O cuando habla Sancho y Quijote en sus momentos, digamos, de no locura. Pero luego aparece también un habla, que es lo que se suele llamar fabla antigua, que la estudió en su época Zamora Vicente, está poco estudiada, pero lo estudió, la verdad, muy bien, que es la caracterización lingüística que utiliza Don Quijote cuando él quiere ser un caballero andante. Es decir, Don Quijote en realidad no está siempre loco, es un hombre muy cuerdo y además muy inteligente que tiene raptos de locura. Lo que es interesante es que en esos raptos de locura, que es cuando él se cree un caballero, lo que hace es hablar como hablan los libros de caballerías. Es decir, utiliza cosas como cuando, por ejemplo, aparecen estas, lo que él considera que son unas damas, y en el fondo son unas prostitutas, y les dice, no riades, fermosas doncellas, ¿verdad? Pues una forma como riades por riáis, era una forma que ya en la época de Cervantes no se usaba, fermosas no se usaba. Entonces, lo que está haciendo allí Don Quijote es caracterizar su forma de hablar como un habla antiguo. Quiero decir con esto que en la novela hay, por tanto, un habla antigua, si se quiere, caballeresca, medieval, y un habla de la misma época de Cervantes, de él como narrador. Y es muy interesante porque en la película pasa algo parecido. Es decir, están aquellos fragmentos del Quijote o en los que se remera el Quijote, que sería un habla anterior, frente al habla colombiana del siglo XXI, que es el habla de todos los días. Por tanto, es un habla actual y un habla antigua en la novela que se contraponen a un habla actual y un habla antigua en la película. Y siendo el habla moderna de la novela la misma habla antigua de la película. Entonces sí queda muy clara la idea. Me parece que esto es muy, muy interesante porque en realidad con esto lo que nos está trazando la película es toda una historia de la lengua. Yo tengo la Edad Media, que es ese habla caballeré, esa fabla antigua, tengo el español del siglo XVI y tengo el español de la época contemporánea, que son todas esas partes del español de Colombia, además esas dos variedades, ¿verdad? El español bogotano y el español paisa que aparecen en la película. Y creo que hay algo todavía más estupendo de esto, al menos a mí como historiador de la lengua, que me ha llamado mucho la atención, que es que en la película se van haciendo uso de todas estas hablas, se va pasando de una a otra, con entera naturalidad, sin problemas de comprensión, y tengo la impresión de que para el espectador colombiano, a veces sin darse cuenta si estamos en ese habla medieval, en ese habla del 16, en el habla de ahora, o al menos no darse cuenta de forma muy nítida, ¿no? Y creo que esto nos habla de la cercanía que puede tener el español americano, el español colombiano en este caso, con el español del siglo XVI. Es decir, el español, así como el español de España presenta más diferencias con el español del siglo XVI, América ha conservado mucho mejor la situación lingüística de la época de Don Quijote. Bueno, pues, pero antes de hacer ese contraste, a mí sí me gustaría revisar algunas generalidades sobre el español del siglo XVI. O sea, ¿qué sabemos del español del siglo XVI en términos, pues, un poco, pues, muy global, en términos de niveles? Ya habían unos cambios fónicos, hablaste un poco del ríades, de las fermosas, por ejemplo, estas generalidades que uno dice, sí, esto no lo voy a entender definitivamente. Sí, en realidad cuando hablamos del español del siglo XVI estamos hablando del español de ese momento fundamental
que nos lleva del castellano antiguo al español moderno. Es decir, digamos que es el punto de quiebre. Yo sé que la lengua está constantemente en cambio, pero ciertamente esa época, el siglo XVI, va a experimentar un quiebre muy, muy notable entre lo que hay antes y lo que hay después. Es decir, el español del siglo XVI en adelante, cualquier hablante lo reconocería como su lengua, mientras que, por más que haya diferencias, pero lo reconocería como su lengua, mientras que el español del siglo XV lo va a reconocer como una variedad ajena, como algo que no le resulta tan familiar, que no le resulta tan fácil de comprender. En este sentido, pues, ciertamente desde el punto de vista fónico, ya para el siglo XVI lo que tenemos es la situación moderna, es decir, las características del español del siglo XVI son nuestras características en el habla, y cuando digo nuestras me refiero a las tuyas y a las mías, porque ya para el siglo XVI existen o están más o menos conformados estas dos grandes variedades dialectales, ¿verdad? Por un lado esta interdental mía, esta Z mía frente al seseo de ustedes, cuestiones como la aspiración de la S, las casas frente a las casas, son fenómenos que ya existen. Entonces, desde lo fónico, quizá el español del siglo XVI es moderno. Desde lo morfosintáctico y lo léxico, todavía en el siglo XVI vamos a encontrar muchos fenómenos que no pertenecen a nuestros usos actuales. O mejor, debería decir que no pertenecen a mis usos actuales, porque ciertamente lo que vamos a encontrar es que muchos de los usos que hoy se mantienen en América son esos usos del siglo XVI, es lo que te decía antes, es decir, América se ha conservado más cerca, más próxima al español del siglo XVI. Yo tenía, si me dejas, aquí apuntar una serie de características que se dan hoy en el español de América, que para mi variedad serían usos cuanto menos peculiares, y que ciertamente para ustedes son usos normales y son usos de, no voy a decir de Don Quijote, pero sí que son usos del siglo XVI. Por ejemplo, ya te digo, en lo fónico no, porque en lo fónico prácticamente para el XVI ya es la modernidad, pero por ejemplo en lo morfosintáctico, cosas como el voseo, de allí bueno, allí en Medellín se utiliza, ¿verdad? El voseo, el su merced, son usos que para un español pueden ser muy antiguos, muy sorprendentes, muy de, pues eso, muy del Quijote, muy de novela antigua, mientras que para ustedes son usos absolutamente habituales. Estructuras del estilo de si fuera venido, no hubiera pasado nada, ese venir con auxiliar ser en vez de haber, en vez de si hubiera venido, si fuera venido, que según Montes Giraldo pues se utilizaba en zonas de Colombia, en zonas también de la frontera con Venezuela, y que en América cada vez si uno va escuchando con atención, pues cada vez lo encuentra más, pero ciertamente es un uso del 16 que se mantiene, algo muy, muy, muy paisa o muy colombiano, que a mí me gusta mucho, que es ese antes adversativo, ¿no? No es inteligente, antes es muy tonto, o algo así, porque como yo no lo tengo no me sale bien. Eso es un uso típico del siglo XVI. Hace un tiempito estaba en El Salvador y escuché cosas como, es que nosotros sabemos miedo, en vez de tenemos miedo, a ver con valor de posesión, que es también un uso típico del siglo XVI. En el XVI estaba en decadencia, allá se mantiene el no más de ustedes, con todos esos problemas que era el no más para un español, porque es muy difícil de entender, el disque con todas sus variantes, disque, isque, ique y demás. Esque. ¿El qué? Esque y quesque. Todos esos elementos que en realidad son elementos que existían en el 16 en España se han perdido y sin embargo ustedes los mantienen. En este sentido, pues ustedes lo que han hecho ha sido mantener mucho mejor, ¿no? la situación. El cuyo interrogativo, ¿no? Ese, escuchaba yo en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, vos cuyo hijo sos, hijo de quién sos. Es muy interesante porque si lees las morfologías históricas, Alvar y Potier dicen cuyo interrogativo desaparece en 1530. El último que lo usa, Garcilaso. Tu dulce voz en cuya oreja suena. ¿En la oreja de quién? Dices, bueno, pues no debió de morir tanto en 1530 cuando todavía se usa en Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Y desde el punto de vista léxico, pues también hay un montón de palabras que son palabras que son palabras muy del siglo XVI y que para un español pues son palabras sorprendentes por antiguas. De hecho, por eso a los españoles el español de América nos suena muchas veces tan elegante, porque utilizan ustedes palabras que para nosotros son palabras de libro, pero que para ustedes son palabras cotidianas, ¿no? Allí en Medellín, el motilar, por cortarse el pelo, ese motilar de los indios motilones, que aparece en las crónicas del 16, nadie en España sabe lo que es motilar. Atorar, que dicen aquí en México, en vez de atragantarse. Atorar. Me atoré, Sí. desconocido en España.
no desconocido, pero no se usa y se usa en toda América, enojar, con la cuestión de enfadarse, pollera, cobija, ese harto tan hermoso que utilizan, ¿no? Había hartas personas, que es una preciosidad, y a mí me lleva de nuevo al Quijote. Frisoles, que sé que se dice por ahí en el campo, ¿verdad? Frente a variedades de frijoles o frijoles, e incluso palabras que mantienen la forma pero que han modificado su significado. Yo recuerdo, estando en la frontera con Paraguay, bueno, en realidad estando sí en Argentina, pero ya en la frontera con Paraguay, que hubo un apagón y dijeron que trajeran espermas para la luz. Sí. Sí, bueno. Para mí, A todo le digo sí porque me suena absolutamente cotidiano y es léxico de uso diario, salvo por ejemplo, el harto, porque veo que hay diferencias también entre aquello que algunos filólogos llamaban tierras altas y tierras bajas. O sea, por ejemplo, el harto en la costa atlántica colombiana no lo entienden, o lo entienden, pero dice bastante, ¿cierto? ¿No? claro, Sí, bastante. Entonces, allá uno no puede decir harto. claro. Tengo harta hambre. Uh-huh. No, tienes bastante hambre. Ah, Claro. Harto, por ejemplo, en Bolivia. Yo la primera vez que lo escuché yo lo conocía pues por mis lecturas, pero la primera vez que lo escuché en vivo fue precisamente en Santa Cruz de la Sierra y me pareció una cosa fascinante porque, repito, me parecía estar escuchando a cualquier personaje de Lope de Vega, ¿no? Estaba el esperma con el valor de vela que te decía, en fin, no es por personalizar, pero yo aquí te he escuchado en un momento utilizar latir en vez de ladrar, decir latían los perros. ¿late? Claro. Bueno, ese es el valor antiguo. De hecho, la idea de que el corazón late no es más que una metáfora. Es una metáfora hermosísima. Es el ruidito del perro, pero que lo está haciendo el corazón, ¿no? O si hay por ahí algún centroamericano, palo con valor de árbol, que ya sé que ustedes también lo utilizan, ¿verdad? Eso de es un palo de mango o es un Un palo palo de de no sé mango. qué. Claro. Exactamente. Fíjate Bueno. que también hay una diferencia entre la costa y la parte andina. Los Uh-huh. palos generalmente se utilizan más en culturas costeñas y el árbol, ¿sí? Y O es el que, mango, simplemente, pero claro. palo, un bogotano. Ujú. Y eso es algo muy interesante lo que estás diciendo, y es que en realidad es un error de todos los que, y yo soy el primero que lo hago, y lo estamos haciendo ahora y no deberíamos, y es que estamos hablando de América como un todo, y América no es un todo, América es un mundo enormemente variado desde todos los puntos de vista y también desde su español. Entonces, cuando se dice, eso, bueno, quería hablar un poquito más adelante, pero cuando se dice el español de América es conservador, la idea sería, primero, ¿qué entendemos por conservador? Y segundo, ¿de qué español de América me estás hablando? No es lo mismo el oriente de Bolivia, que quizás se pueda defender que es conservador. El español paisa, desde el punto de vista léxico, es muy conservador. Con lo que puede ser, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, que es un foco de innovación lingüística pues, muy potente, ¿no? Entonces también tenemos que tener cuidado cuando hablamos de América, porque intentamos unirla como en una unidad que lingüísticamente no tiene. Y eso es interesante precisamente porque está hablando de lo que es la riqueza del español de América, que en el fondo es un reflejo de la riqueza de América como continente desde el punto de vista social, geográfico, climático y desde todos los puntos de vista. Me parece que es importante resaltarlo. Claro. ¿Tienes más ejemplos de léxico? Pues de léxico no, porque cuando yo me puse a pensar léxico, yo masacro a todos mis amigos hispanoamericanos diciendo, uy, esto es un arcaísmo, hasta que me senté ayer, en realidad desde ayer y ayer, a buscar el léxico y solo encontré estos, pero seguro que si seguimos charlando ahora aparecen más palabras que me dices. Mesada, creo que utilizan ustedes también como la asignación de dinero mensual, ¿no? La mesada, sí, la mesada Sí, es lo que uno le da a los hijos mensualmente para su sustento o semanalmente. claro. Depende. Y ahorita en Palabra, pandemia, pues no hay mesadas. Ya. palabra típica del siglo XVI. La mesada en el fondo era pues el dinero que se asignaba por los cargos. Bueno, nosotros esa palabra la hemos cambiado quizá por la paga, ¿verdad? Es lo que se dice, al menos lo que se decía en mis tiempos. Ustedes mantienen mesada, que es la palabra antigua. Y quiero Sí, decir algo. pero es más como una subvención, ¿no? Es más como una subvención, no como el salario, no como la paga, que es para nosotros como el salario. La mesada es como una Sí, subvención. no. Para nosotros lo que se le da a los hijos, y ahora no se les da porque estamos en pandemia, eso es la paga. Eso es la paga. Ah, ya, ya. Ah, bueno, listo. Ahora estamos Pero ahí. has tocado un punto muy importante, José Luis,
y te repito, es para nosotros, yo digo normal, sí, pues léxico de uso diario, de uso corriente, y allá ustedes lo consideran arcaísmos. Entonces, ¿qué estaríamos hablando nosotros como arcaísmo? En términos de historia del español, de la materia en sí, ¿qué es un arcaísmo? Bueno, pues la verdad es que la idea de qué es un arcaísmo y cómo el arcaísmo en general en la bibliografía ha pecado de dos defectos desde mi punto de vista. Por un lado, una cuestión eurocéntrica, es decir, arcaísmo es todo aquello que utilizan los americanos y yo no, que dices, bueno, ¿y por qué el punto de comparación es España? ¿No? Eso, que bueno, en fin, tiene todas sus razones históricas, pero siempre ha pecado de ese problema. Y otro problema, volviendo a lo que digo antes, es que se ha generalizado la idea de que el español de América es arcaico, entonces es como una especie de membrete, de nombre, de rótulo que se le aplica al español de América, y esto es una verdad a media. Entonces esto lo que hace es falsos datos. Lope Blanch, que aunque era español, vivió toda su vida en México, ¿verdad? Y trabajaba estas cuestiones, decía algo que tenía razón, decía, es ridículo decir que un elemento que utilizan millones y millones de personas es arcaico, porque evidentemente, si yo lo estoy usando, todos los que yo te he dicho, que me dices que son palabras de uso cotidiano en Colombia, no pueden ser arcaicos en tanto en cuanto se siguen utilizando, ¿no? Entonces, primero te voy a matizar cómo entender el arcaísmo del español de América y luego lo que voy a hacer va a ser darte una definición que yo tengo, ¿no? Por un lado, lo que te decía, no toda América se comporta de la misma manera, y eso es fundamental. No es lo mismo Buenos Aires que Santa Cruz de la Sierra, no es lo mismo. Por otro lado, es cierto que el español de América, por ser una lengua trasplantada, conserva usos que en España se han perdido. Y desde ese punto de vista, es cierto que esos usos se pueden considerar arcaísmos, entendiendo que antes existían en España y ahora no. ¿Sí? Claro, también podemos encontrar casos contrarios, usos que existían en América y se perdieron y España los ha mantenido. El caso más propio es vosotros. Entonces, también vosotros sería un arcaísmo español en comparación con América. Igual que una palabra como esperma por vela sería un arcaísmo de América respecto a España. Por tanto, me parece que lo fundamental es entender que arcaísmo, lo entendamos como lo entendamos, es un concepto siempre relacional. Relacional en el sentido de que, más que hablar de variedades arcaicas, vamos a hablar de elementos que son arcaicos en comparación con la situación de otra variedad. Y en ese sentido es cierto que América respecto a España, o zonas de América, conserva muchos elementos que España los tenía y los ha perdido. En ese sentido sí que podemos decir que el español de América tiene arcaísmos. Pero hay otro problema, y es que el español de América es muy, digamos, medio tramposo, ¿no? Y es que muchas veces lo que ha hecho el español de América es mantener estructuras antiguas, pero a las que ha dotado de un significado, de un valor, tanto semántico como pragmático nuevo. Entonces, la estructura, desde el punto de vista de la apariencia, es antigua, pero desde el punto de vista de su uso y de su significado, es totalmente distinto, totalmente moderno. Entonces, en realidad, ¿es un arcaísmo o no es un arcaísmo? Un caso típico es el uso, por ejemplo, de nomás. Mientras que en España hasta el siglo XV el nomás tenía un valor muy específico, en América se ha mantenido nomás, en España se ha perdido, en ese sentido es un arcaísmo, pero nomás ha desarrollado unos usos y unas posibilidades asombrosas para un español, porque desde mi punto de vista ustedes usan nomás en cualquier contexto, con cualquier valor y de cualquier manera. Es decir, yo soy incapaz de entender el uso de nomás. Entonces, ¿puedo decir que es arcaísmo o no? Pues, eso es muy interesante porque precisamente se dan los casos de pragmaticalización y los casos de resemantización, o sea, lo que conservamos, como diría mi abuela, sería el cascarón. Exactamente. El cascarón, Exactamente. y lo llenamos y lo llenamos de nuevo contenido o lo utilizamos en otras funciones pragmáticas. El caso de disque tiene 7, 8 funciones distribuidas de aquí por toda la zona andina. Entonces, claro. es eso. Y no solamente el cascarón, pero además adaptado, como decíamos, ¿no? Disque, es que, quisque, es que. Por eso, Ike, que dicen los venezolanos. Y que era abogado, es una preciosidad. Como ellos aspiran la S, lo han transformado, lo han
sea, ha sufrido un reanálisis y piensan que es y conjunción más que, cuando en realidad es la evolución del disque. Es una A ver. Por eso te digo que el español de América es tramposo, ¿no? Es decir, se queda con los elementos pero los modifica. ¿Es conservador o no es conservador? Yo ahí, cuando esto lo discuto con mis alumnos, que siempre dicen que sí, que no, que sí, yo para llegar a un consenso siempre digo que el español de América es innovadoramente conservador. Es decir, que en realidad lo que hace es innovar con elementos antiguos. Y esto me parece interesante. Me parece interesante, sobre todo, quedarnos con la idea de este arcaísmo como concepto relacional. Es decir, este uso es arcaico respecto a esta otra variedad, porque esta otra variedad lo tenía y lo perdió, mientras que esta lo mantiene. Por tanto, en ese sentido concreto es arcaico. Y eso lo encuentro en América, quizá más respecto a España, pero también lo encuentro en España respecto a América, quizá menos casos, ¿no? Y sobre todo me parece que es importante tener también algo en mente, y es que no hay nada malo con que una variedad tenga arcaísmos. A veces uno piensa, cuando yo explico estas cosas, es como, si esta variedad tiene arcaísmos es peor, es mala, es peor, es poco evolucionada, poco avanzada. No, Obsoleta. claro, yo en realidad no lo estoy valorando. Simplemente digo que desde un punto de vista objetivo son elementos que podemos considerar arcaísmos por todo esto que te estoy diciendo, ¿no? Porque existían y se perdieron, mientras que aquí se mantuvieron. En este uso es arcaico. ¿Es mejor? ¿Es peor? Primero, es una pregunta que como lingüistas o como filólogos no nos tenemos que hacer, y en segundo lugar es una pregunta que no es pertinente, es decir, no es ni mejor ni peor, es simplemente el uso que se utiliza y no hay nada más que decir. Pero sí que es cierto que creo que el arcaísmo tiene esa mala fama, ¿no? Me parece que lo que es importante es, bueno, quitarle en la medida de lo posible esta mala fama y bueno, pues decir que sí, ciertamente el español de Paisa conserva una serie de voces que se utilizaban en el 16 en España y que luego España las perdió. Perfecto, pues qué interesante, ¿no? Pero no hay más valor. Pues yo creo que esa es la postura que vamos a adoptar de ahora en adelante, porque sí, tiene una carga semántica negativa, decir que una variedad es arcaizante o que tiene muchos usos conservadores. También políticamente la palabra conservadora aquí en Colombia, pues Claro. no está bien, pues para unas personas no está bien vista. Entonces nos dice, no, conservador, como viejo, como obsoleto, como quedado, o sea que no hay innovación y que no hay progreso, y eso es absolutamente falso en términos de variedades lingüísticas, ¿no? Pero dos cositas más, María Claudia. Curiosamente, también esta idea del arcaísmo a veces puede tener una idea de prestigio. Te cuento un caso que yo recuerdo de hace años. Cuando pasó el huracán Mitch por Centroamérica, bueno, la televisión española hizo una serie de entrevistas, pues iba a hablar con un señor del campo, recuerdo que además era un hondureño, y el hondureño decía, pues mire, pasó el huracán, se llevó la casa, pasó esto y pasó lo otro. Una semana después, una escritora española muy famosa sacó una columna en el periódico diciendo que fíjense lo bien que hablan los hondureños, incluso una persona humilde en una situación tan dura utilizaba un español muy rico, muy expresivo, muy noble, muy culto, que claro, visto así dices, todo bien, lo que estaba utilizando era un español que para alguien de España utiliza muchos elementos arcaicos, antiguos, y por tanto asociados a la literatura. Ella decía algo así como, prácticamente este hombre habla como un clásico del siglo XVI, y ella lo valoraba muy positivamente. Claro. Y tenía razón, pero fíjate que también está este juego, ¿no? Es decir, y luego eso lo asociaba con esta idea tan general de qué hacemos en España, que estamos destruyendo la lengua, porque ya sabes, desde Nebrija llevamos destruyendo la lengua y la lengua siempre va para decadencia, ¿no? Ella lo que hacía era utilizar esta diferencia que ella percibía en cuanto al arcaísmo de esos elementos, precisamente para justificar que en América se cuidaba la lengua y en España no. Y bueno, desde un punto de vista lingüístico tiene razón, el español de América, no, desde un punto de vista lingüístico tiene razón, no. Desde un punto de vista de lo que puede ser una impresión para un español, es cierto, el español de América suena más culto por estos usos arcaicos que para mí son de libro y que ustedes conservan. Desde el punto de vista de lo que es la realidad, son los usos que ustedes usan, ni más cultos ni menos cultos, es su forma de hablar. Muy bien. Pues tenemos preguntas, José, del público. Ahí veo que ya hay algunas que ya se respondieron.
tal vez en tipos de, no de niveles lingüísticos, sino de expresiones. Dice, podríamos decir que el léxico del Quijote ya murió o sigue teniendo vigencia en su uso. Yo creo que esto ya está respondido. No sé si tengas que decir algo más. ¿Usamos aún expresiones del Quijote? Sí, por suerte utilizamos, no sé, voy a decir un número, pero la mayoría de lo que utilizamos es léxico del Quijote y precisamente por eso podemos leer la novela sin ninguna dificultad y sin ningún problema. Y esto enlaza además con algo que, en lo que hace mucho hincapié Concepción Company, que es que las lenguas, digamos, lo que es su base fundamental es continuidad. La lengua no es cambio, sino que es continuidad. Entonces, en realidad, incluso el léxico, que es dentro de los niveles lingüísticos, el que cambia de una forma más rápida, nosotros lo que vemos es eso, es una continuidad, es una continuidad. Y repito, yo estoy seguro de que una persona con una cultura media, normal, y más en el caso de ustedes, ustedes latinoamericanos, el 80, el 90% del léxico de Don Quijote lo van a entender sin ningún problema. Por eso me hace mucha gracia una expresión que escuché, si no me equivoco, en Costa Rica, y luego me hablaban también en Guatemala de ella, me hablaban de los americanismos del Quijote. La idea de que hay americanismos en el Quijote y en realidad deberíamos darle la vuelta. Lo que son quijotismos en América, en el español de América. Es decir, no son voces de América que utiliza Don Quijote, sino voces que eran comunes en la época de Don Quijote, que en América se han mantenido. Vuelvo a lo que decía antes, y en España se han perdido. Entonces, sí, utilizamos el léxico. Por eso la excusa de, ay, no quiero leer Don Quijote porque no lo entiendo, ¿verdad? Una excusa muy socorrida para los alumnos, lingüísticamente no tiene ninguna base. Ninguna base. Hay En cosas que se han perdido. América, de pronto en España sí. Tampoco, tampoco, No. tampoco. Yo no, ya sabes, no les voy a dejar que se escuden en eso. Es más, creo que deberíamos empezar a utilizar una serie de expresiones también que están en el Quijote y que es así que se han perdido y que son una preciosidad de expresiones. Hay una que a mí me gusta mucho utilizar, que es su alma en su palma, que es allá cada cual. Es decir, como si quieres hacer esto, bien, y si no lo quieres hacer, tu alma en tu palma. Que me parece una preciosidad y sí, esa es una de las que se ha perdido. Pero esa es la excepción, esa no es la norma. Esa es la excepción. La norma es que nosotros podamos leer la novela sin grandes dificultades porque la cercanía es todavía mucha, porque como te digo, la lengua sobre todo es continuidad, no es cambio. Aunque los historiadores nos centramos en el cambio, cuando uno ve la lengua y sobre todo ciertos niveles lingüísticos, lo que encontramos es continuidad. Y eso es muy interesante porque eso es lo que nos hace decir que Don Quijote está escrito en español y que nosotros seguimos hablando ese español, precisamente la continuidad. Si todo hubiera cambiado, eso sería pues una novela escrita en otra lengua, pero no es eso porque la entendemos, porque seguimos hablando. Sí, has tocado un tema también importante y es la enseñanza. Es, ¿cómo hacemos para acercar a los estudiantes de secundaria a una obra tan maravillosa como El Quijote, ¿no? Hay dos preguntas relacionadas con esto, te las voy a leer. ¿Qué piensa el profesor Luengo de las adaptaciones que se han hecho del Quijote? Por ejemplo, para el caso de la variedad del español antioqueño, se adecuó toda la obra, es lo que se llama El Quijote a lo paisa, y es más, es el libro que usualmente se lee en los colegios. Y ahí la segunda es, teniendo en cuenta la película, también sería bueno ahondar por las formas en las cuales enseñar un libro como El Quijote. ¿Qué piensa de la pedagogía que empleaba el profesor Quijano para enseñar el Quijote? ¿Cómo acercar el Quijote a los estudiantes? Mira, respecto a las adaptaciones, en el caso de España, por ejemplo, hay adaptación. Yo quiero ese Quijote a lo paisa, te lo digo ya desde ahora, porque tiene que ser una preciosidad, entonces yo lo quiero y lo quiero leer. Porque para mí el Quijote ya de por sí habla muy paisa, entonces me parece que va a ser como una hiper, ¿no? Y me gustaría leerlo. Una hiperpaisada. Exactamente. En España, por ejemplo, suelen existir esas adaptaciones para los niños, para que los niños lean. Está Mi primer Quijote, donde se seleccionan una serie de partes y se ponen en una variedad, digamos, más sencilla, ¿no? Bueno, la verdad es que me parece bien, sobre todo si con eso conseguimos llevar al público a la obra, pensándolo sobre todo como una especie de primer paso, ¿no? Es decir, que empiecen leyendo estas versiones para luego pasar al original,
por varios motivos. En primer lugar, como te digo, bueno, quizá yo soy en fin, muy cervantófilo, ¿verdad? A mí me parece tremendamente osado adaptar a Cervantes. Yo aplaudo al que se atreve porque está hablando de que tiene un ego muy notable, ¿no? Entonces yo lo aplaudo, pero yo no sé hasta qué punto estas versiones lo que pierden la cuestión de lo literario, ¿no? En realidad, si uno leyendo el Quijote disfruta, es precisamente por cómo está escrito, por cómo dice las cosas. Yo no sé si estas versiones pues sacrifican esta esencia literaria, ¿no? Y luego repito, yo creo que para ustedes no hace falta esa adaptación al Quijote. Entiendo que puede haber que haga falta explicar, por ejemplo, cuestiones de tipo cultural, cuestiones que tengan que ver con referentes desconocidos, referentes históricos. Es una novela con muchos referentes históricos. Entonces, me parece que es importante una versión que tenga un buen aparato crítico, unas buenas notas a pie de página, ¿verdad? Donde se expliquen todas esas cuestiones. Bueno, la versión de Paco Rico es una cosa, de Francisco Rico, es una versión maravillosa, pero me parece que si uno intenta adaptarlo tanto, puede pasar lo que contaba Alejo Carpentier, que decía que cuando él leía, el escritor cubano, decía que cuando él leía novelas clásicas publicadas en España, las notas a pie de página le dolían como piedras en los zapatos, porque decía que él se encontraba una palabra con una nota, iba a ver qué decía la nota, y la nota lo que hacía era explicar qué significaba esa palabra que él utilizaba en su vida cotidiana. Entonces, en realidad, le habían impedido seguir la lectura para explicarle algo que él sabía de sobra, ¿no? No sé hasta qué punto corremos el riesgo de caer en eso, ¿verdad?, cuando estemos haciendo estas adaptaciones. Pero vuelvo a lo que decía al principio. Si con estas adaptaciones, que yo entiendo, y entiendo cuáles son sus objetivos, conseguimos más lectores para la novela, pues maravilloso, bienvenida sea, sobre todo porque, bueno, porque los lectores que se animen al final lo van a disfrutar. Y esto enlaza con la segunda pregunta que me hacías. ¿Qué prácticas pedagógicas hacen falta? Yo creo que en realidad ni siquiera son prácticas pedagógicas las que hacen falta. Yo creo que el problema que tiene Don Quijote es que tiene mala fama. Tiene la fama de ser una novela difícil, ser una novela larga, ser una novela aburrida. Y cuando uno se enfrenta a Don Quijote, descubre que no es larga, se puede leer la primera parte si no quieres meterte en segundas partes, ¿verdad? No es difícil, no es aburrida. Yo soy un converso, ¿verdad? Yo tardé mucho en leer Don Quijote. Es más, no voy a decir ni cuándo lo leí porque queda muy feo. Y cuando yo la estaba leyendo, realmente decía, ¿cómo no me enfrenté, cómo no me senté con esta delicia antes? Precisamente porque no hace falta así como otras obras, qué sé yo, si alguien quiere leer El Polifemo de Góngora, pues yo entiendo que eso sí es una tarea difícil porque es una lectura muy complicada, todos los hipérbatos, los latinismos semánticos, las referencias mitológicas, o quieres leer, por ejemplo, de los nombres de Cristo, de Fray Luis de León, con toda la cuestión teológica detrás que evidentemente uno pues, en su vida cotidiana no maneja. Pero es que Don Quijote no tiene estos problemas, porque Don Quijote es la historia de un señor que quiere salir a hacer justicia y que todo el mundo piensa que está loco porque hacer justicia en el siglo XVII es una locura, en el caso de España. Entonces, en realidad, yo creo que ni siquiera hace falta estas estrategias, ¿verdad? Lo que hay que conseguir es que los alumnos den ese salto de fe, ¿no? A lo Kierkegaard, que le pongan la novela y que el alumno diga, sí, voy a comenzarlo, porque en cuanto la comience, no va a poder dejarla, no va a poder dejarla. Bueno, 95% de los alumnos. y tenemos la mejor estrategia pedagógica. Hay que leer esto para la otra semana. Bueno, eso es una estrategia que al final ya sabes. Yo creo que la mejor estrategia es, queda prohibido terminantemente leer Don Quijote. Bueno. En mi clase está prohibido leer Don Quijote bajo pena de reprobación, ¿no? De suspenso. Psicología inversa se llama esa. Tal cual. Vas a ver ahí cómo sí. Bueno, excelente, José. Mira, vamos ya para ir cerrando con los saludos y algunos comentarios de nuestros asistentes. Marta Torres, qué interesante el coloquio. Enhorabuena desde Jaén, España. Mira, tenemos... Pero eso es amistad más que objetividad. Eso es todo subjetivo. Bueno, Marcela Negro, desde Buenos Aires. Hola, como profesora de escritura audiovisual, quiero destacar el trabajo de guionado
y particularmente de diálogos al haber realizado tan cuidada incorporación de recursos lingüísticos. Además, celebro la decisión de incorporar el subtitulado, porque facilita la audiovisión de la película para todos los hispanoparlantes. Muchos saludos. Es cierto, Ay. es cierto. Fíjate que yo te estaba hablando antes de la cuestión del español de América como conservador, pero en realidad el español es de América, todo, pero el de América en este caso es como una especie de juego dinámico entre conservación e innovación, y la innovación es toda la parte de la jerga, toda esa, el habla de los jóvenes, que supongo que además, claro, yo no soy capaz de verlo, pero que además no será la misma la de Bogotá y la de Medellín. Entonces, en realidad, en ese sentido sí que es necesario, porque curiosamente lo que más nos dificulta para comunicarnos no son los rasgos conservados, son estos rasgos innovadores. Por ejemplo, todo este léxico innovador de la jerga. Yo confieso que tomé una lista de una serie de palabras y anduve preguntando por acá a los colombianos que me rodean, porque había mucho que no entendía. Me sorprendió saber que dicen yo-yo en vez de yo-yo, que es como decimos en España, pero eso ya es otra. Yo-yo. Sí, el jueguito ese de... Sí, sí. Sí, Y ustedes dicen yo-yo. Yo-yo. Bueno. Ah, sí. Sí, y volvemos al inicio, ¿no? La distancia que hay entre las variedades, pero en distintos tipos de registro. Entonces, claro, cuando dicen, pero ¿por qué lo subtitularon? Bueno, hay partes de la película, efectivamente, que sí utilizan jerga en el caso del léxico punk. Por acá me están preguntando por el léxico punk. Tal vez léxico punk no, eso sería algo muy, muy delimitado y muy específico. Tal vez el léxico argótico, ¿m? O de una variedad muy espontánea, una variedad muy vernácula de habla, ¿no? Sí. Ahora no sé, no he estudiado pues las canciones de punk porque pues no he estado muy cercana a esos ritmos, pero de pronto sí hay algún tipo de jerga específica en esa, como en el lunfardo o como en algunas otras jergas a nivel latinoamericano. No sé qué Sí, sabemos de eso. en realidad supongo que es toda esta cuestión de lo que es el léxico más cotidiano, sobre todo de los jóvenes, ¿no? Utilizan mucho en la película la palabra pogo, si no me equivoco. El pogo. El pogo. Es que eso sí lo entiendo. El pogo es un estilo de danza, podría decirse, un estilo de danza. No, es un momento del concierto de punk o de un concierto de rock pesado en el cual empiezan a danzar todos los jóvenes alrededor, pero muy bruscamente, o sea, tienen que danzar puños, patadas, y están danzando alrededor, están corriendo mucho. Entonces se arma poco, llegan todos ahí y empiezan a pegarse, pero ellos dicen que el que sabe poguear, porque existe el verbo poguear, el que sabe poguear, pues no va a sufrir. El que no sabe meterse al pogo, la lleva, como dicen ellos. Claro. Ahí, fíjate, le haría falta, como dice Marcela, el subtitulado, y haría falta además una nota a pie de página con todas estas explicaciones que nos das tú, pero evidentemente en la película es imposible, ¿no? Pero son esos elementos neológicos. Aquí en España, y ya que Marta Torres está por ahí, Marta Torres estuvo trabajando, existe el Observatorio del Neologismo, donde precisamente lo que se buscan son estas voces que están surgiendo, y yo creo que muchas veces son esas las que nos dificultan realmente la comunicación, no tanto estas voces antiguas. Pero bueno, precisamente eso es la lengua, ¿no? Este juego, digamos, equilibrio entre conservación e innovación. Y bueno, pues eso también es parte de su encanto. Muy bien, pues vamos terminando, José, vamos cerrando. Por aquí hay de la profesora Nancy Rosso del Instituto Caro y Cuervo. Hola Nancy. Dice, disfruté mucho su conversación desde Bogotá. Las variedades del español, tema amplio no solo en Colombia, sino en América. Muchas gracias. Un saludo para mis excompañeras del Caro y Cuervo, para todos nuestro auditorio en Bogotá y
Buenos Aires. Para Marcela, muchas gracias por estar aquí. No sé, unas palabras finales. José. Bueno, supongo que los que estamos aquí pues no necesitaremos que yo diga pues que es importante leer el Quijote, pero ciertamente estuve leyendo alguna serie de cuestiones así pintorescas sobre Don Quijote. Por ejemplo, leí que Freud se leía Don Quijote todos los años se leía la novela. Y Dostoyevsky aprendió español, pues a la inversa, pero bueno, uno de los dos aprendió español precisamente para leer Don Quijote en versión original. Eso nos está hablando de qué novela es, y yo, desde mi punto de vista personal, ya les digo, es que es una novela divertida, es decir, te mueres de risa. Yo, bueno, lo voy a decir, dije que no lo iba a decir. Yo leí la novela en tercer año de carrera cuando estaba estudiando en Reino Unido. Y recuerdo que yo vivía con otros estudiantes, ¿verdad? De toda Europa, había ingleses, había austríacos, gente de Luxemburgo y demás. Y cuando estaba con la novela en el salón, yo estaba carcajeándome como loco, y ellos me decían, pero, ¿qué? Porque sabían que estaba con una novela del siglo XVII. Explícanoslo. Y yo decía, mira, no voy a perder el tiempo explicándoos porque yo quiero seguir leyendo, ¿no? En este sentido hay una anécdota muy bonita de Felipe IV que dice que una vez se asomó al palacio, a una ventana del Palacio Real, y vio un tipo riéndose en la plaza del Palacio Real, y dijo, ese hombre o es loco o está con Don Quijote. Me está diciendo precisamente ante qué obra estamos, ¿no? Y me parece que esta idea de que se puedan hacer adaptaciones pues al punk, pero también a la situación colombiana, en fin, adaptaciones de todo tipo, nos está hablando precisamente pues de la gran novela que es. Por eso me parece una pena pues que los alumnos no se acerquen, porque lo van a disfrutar. Me parece que lo importante es dejarles esa idea, ¿no? Acérquense no porque yo quiera que lo lean, a mí ciertamente no me pagan nada por esto, quiero decir, por promocionar el Quijote, lo digo porque ustedes se van a divertir. Y en ese sentido, pues me parece que es lo mejor que te puede dar la literatura, ¿no? Pasar un buen rato. Muy bien. Sí, yo recuerdo, José, que hace años, para el 23 de abril, lo que se hacía era lectura en voz alta del Quijote. Y se gozaba mucho. Era muy divertido. Y se hacía incluso a nivel nacional, se hizo desde la Biblioteca Nacional en los años 90. Sí, entonces pues hay que volver al Quijote, como nosotros volvemos a 100 años de soledad, también hay que volver al Quijote. Saludos de Marta Torres, que se ocupó de la palabra postureo. Postureo. De Han EG, felicidades, excelente conversatorio. Y también desde Madrid. Lo que digo, tú arrastras. Y ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Yo sé que no es la última vez que vamos a estar hablando. Pues de pronto no de cine, pero que no sabemos mucho, pero sí de nuestros temas de historia del español. Te agradezco enormemente de parte de la Facultad de Comunicaciones, del laboratorio, de la estrategia Cuenta con el Alma, que nos hayas brindado la oportunidad nuevamente de escucharte y de disfrutar todo lo que sabes de la historia de nuestra lengua. Un abrazo, José, y muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias y un abrazo desde México. Listo.